Pánico. Esa es la palabra que mejor describe el mercado cripto ahora mismo. Los gráficos están teñidos de rojo, el miedo está por las nubes, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente y hasta dónde puede llegar esta caída? Vamos a desglosarlo. Repito, pánico. Esto es lo que define el mercado en este preciso instante. Y no estamos hablando de una simple corrección, sino de un miedo que se siente en el aire. Es como si la aguja del indicador de miedo y avaricia estuviera completamente atascada en la zona de pánico extremo, algo que la verdad no veíamos desde hace mucho tiempo. Y claro, este pánico tiene un precio. Esta cifra, $706 millones, es la cantidad de dinero que se liquidó en solo 24 horas. O sea, apuestas con apalancamiento que salieron terriblemente mal. Y para que se hagan una idea de la magnitud, en los últimos 4 días esa cifra ya supera a los $3.000 millones. El golpe al bolsillo es real y es masivo. Y esta frase lo dice todo, ¿no? Es justo en estos momentos cuando hay, como se dice, sangre en las calles del mercado, cuando se toman las decisiones que de verdad importan. La presión es brutal y la incertidumbre es la protagonista de cada conversación. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este mar rojo. Para entender la dimensión real de esta caída, tenemos que empezar por el rey, el que marca el pulso de todo el ecosistema, Bitcoin. La pregunta del millón, la que todo el mundo se está haciendo. ¿Ya tocamos fondo? Para intentar responderla no solo vamos a ver los gráficos, sino que vamos a espiar los datos on-chain, o sea, la información que está grabada en la propia blockchain de Bitcoin y que nos cuenta qué están haciendo los inversores de verdad. A ver, el viaje hacia abajo ha sido intenso. Perdimos ese soporte tan importante de los $80.500 y el precio rebotó justo en los $74.600, un nivel que no veíamos desde aquel terrible mes de abril de 2023. Si este soporte no aguanta, el siguiente muro de contención, tanto técnico como on-chain, está por la zona de los $56.000. Y aquí va un concepto clave. Presten atención. El precio realizado. Imaginen que es como el precio de costo promedio de todo el mercado. Históricamente, cada vez que el precio de Bitcoin ha caído por debajo de este nivel, ha sido la señal de las mejores oportunidades de compra del ciclo. Y adivinen qué, nos estamos acercando peligrosamente a esta zona. Y no es solo el precio realizado, ¿eh? Otro indicador, el MVRV, que básicamente mide si el mercado está en ganancias o pérdidas, está cayendo en picada hacia el nivel de 1. Veníamos de lecturas de 2.24 en el pico máximo y ahora mismo estamos en 1.37. Un valor por debajo de 1 ha marcado históricamente los suelos del mercado. Estamos a nada de entrar en esa zona verde de oportunidad. Ahora, cambiemos un poco el foco. Hablemos de la ballena corporativa más grande del mundo, MicroStrategy. La presión sobre ellos es gigantesca y créanme, todo el mercado los está mirando con lupa. Miren, hay un miedo latente en el mercado, casi un escenario apocalíptico que involucra a Michael Saylor. La pregunta es, ¿podrían verse forzados a vender sus más de 100,000 bitcoins? El temor es que una venta obligada de ese tamaño podría desatar una cascada de liquidaciones por todo el sistema. Este sería el peor escenario posible. Pensemos en un mercado bajista larguísimo, de más de 2 años, donde MicroStrategy no logre conseguir liquidez para pagar los dividendos de sus acciones. Bueno, en ese caso, una de sus últimas cartas sería vender parte de su tesorería de Bitcoin. Pero a ver, seamos claros, esto es un caso extremo. El propio Michael Saylor ha dicho que tienen fondos para 2 años y que buscarían otras salidas. Lo que pasa es que, con el precio actual coqueteando con su costo promedio de compra, esa narrativa de riesgo sigue ahí, presente, y es un factor de miedo más en el mercado. Y si la situación con Bitcoin les parece complicada, esperen a ver lo que está pasando con el resto de las criptomonedas. Es todavía más dramático. Veamos cómo esta caída se está multiplicando en el universo de las altcoins. Los números no mienten, hablan por sí solos. Mientras Bitcoin ha corregido un 40% desde su máximo, Ethereum ya va por más del 56% de caída. Y otras monedas como Solana han visto desplomes aún más fuertes. Esto nos muestra clarísimo el mayor riesgo y la volatilidad de las altcoins. Es una dinámica clásica, de manual.
Cuando el pánico se apodera de todo, muchos inversores venden sus altcoins y corren a refugiarse en Bitcoin esperando a que pase la tormenta. Esto, por supuesto, acelera la caída de las altcoins y demuestra por qué se dice que Bitcoin es el rey en tiempos de incertidumbre. Y esto no es teoría, está pasando en este mismo momento. Las altcoins más importantes están tocando soportes históricos que son cruciales. Ethereum está en una zona clave, Solana repitió su mínimo de hace más de un año y otras, como Avalanche, están a punto de hacerlo. Son niveles de vida o muerte, absolutamente decisivos. Bien, con todo este panorama tan complejo, la pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se navega en medio de esta tormenta? Vamos a la última parte para ver algunas estrategias que se están planteando. Esta idea es fundamental, es pura psicología del inversor. Qué fácil es decir, ojalá hubiera comprado más abajo cuando todo está subiendo. Lo verdaderamente difícil es tener el valor de apretar el botón de compra cuando el miedo te paraliza y parece que el mundo se va a acabar. Esa es la verdadera prueba de fuego. Una estrategia que se comenta mucho es la de dividir el capital. Por ejemplo, usar un 70% para ir haciendo compras programadas y constantes, lo que se conoce como DCA, para ir promediando el precio de entrada. Y, muy importante, reservar un 30% como pólvora seca, o sea, liquidez lista para disparar en caídas fuertes hacia esos soportes clave de los que hablamos. Y aquí está el meollo del asunto. Se trata de aceptar que es casi imposible adivinar el punto más bajo del mercado. En vez de intentar ser un héroe, el objetivo es ir construyendo, poco a poco, una buena posición a precios que, con el tiempo, seguramente parecerán una oportunidad increíble. Al final del día, todo se reduce a esto. Más allá de los gráficos, de los indicadores y de cualquier estrategia, una caída de mercado como esta es, por encima de todo, una prueba de la confianza que se tiene en los activos a largo plazo. Y con esta pregunta nos vamos. ¿Por qué es en estos momentos, cuando la mayoría vende por pánico y las noticias son apocalípticas, cuando se revelan las verdaderas convicciones? ¿Se deja uno llevar por el miedo o se intenta ver la oportunidad que otros no están viendo? La respuesta a esa pregunta define el futuro de cada portafolio.